Hoy vamos a meternos de lleno en dos pilares de nuestra civilización que, a primera vista, no tienen nada que ver, la medicina y el dinero. Pero resulta que sus historias son casi un espejo la una de la otra. Ambas pasaron de ser cosa de dioses a ser cosa de código. Y vamos a descubrir cómo. Para que se entienda la idea general, empecemos con una comparación. Por un lado, tenemos la búsqueda incansable por sanar el cuerpo. Y por otro, la invención de algo para definir el valor de las cosas. Lo increíble es que ambos caminos son, inquietantemente parecidos. Pensemos en esto. Pasamos del ritual de un chamán a la cirugía con robots. Y a la vez, pasamos de cambiar una vaca por otra cosa a mover valor con una simple línea de código. Y aquí es donde llegamos al corazón de todo esto. La pregunta clave es, ¿qué tienen en común nuestra lucha más antigua, la de sobrevivir a las enfermedades, con una de nuestras invenciones más grandes, como lo es el dinero? O sea, ¿qué conecta realmente nuestra biología con nuestra economía en lo más profundo? Bueno, para empezar a desenredar este hilo, tenemos que viajar al pasado, a un tiempo donde todo, tanto la salud como la riqueza, era algo que se podía tocar, algo tangible. En el mundo antiguo, si alguien se enfermaba, no se pensaba en virus o bacterias, nada de eso. Se pensaba en magia, en un castigo de los dioses, o peor, en un espíritu maligno que se había metido en el cuerpo. Y la lógica era directa. Si un espíritu maligno te enfermaba, había que sacarlo. Esto llevaba a prácticas como la trepanación, que era, literalmente, hacer un agujero en el cráneo para que el espíritu pudiera escapar. Y algo muy parecido pasaba con la economía. Todo era físico, era el mundo del trueque. Y el trueque tiene un problemón, el de la doble coincidencia de necesidades. Suena complicado, pero es simple. Si yo tengo trigo y quiero unos zapatos, tengo que encontrar a un zapatero que justo en ese momento necesite trigo. Imagínense lo difícil que era hacer cualquier cosa. Un sistema que la verdad no daba para mucho. Así que, en resumen, tanto la salud como la riqueza eran cosas que se podían ver y tocar. La cura era una planta específica, un remedio que podías preparar, como los que se describen en textos antiguos como el papiro de Ebers. Y el valor, el valor era el ganado, el grano o incluso la sal. De hecho, de ahí viene la palabra salario, o las famosas conchas de cauri. Todo muy, muy concreto. Pero entonces, algo cambió. La humanidad dio un salto conceptual gigantesco. Empezamos a alejarnos de lo puramente físico para crear sistemas, ideas abstractas que nos ayudarían a entender la salud y, al mismo tiempo, a garantizar la riqueza. En la medicina, el gran protagonista de este cambio fue el médico griego Hipócrates. Él llegó y dijo, un momento, la enfermedad no es un castigo de los dioses. Propuso algo radicalmente nuevo, que la enfermedad era un desequilibrio interno y natural, la famosa teoría de los 4 humores. Y aquí viene lo interesante. Hoy sabemos que la teoría de los humores estaba completamente equivocada. ¡Completamente! Pero eso no es lo importante. Lo revolucionario fue que era un sistema, un modelo. Por primera vez había un marco abstracto para entender la salud, y aunque justificó prácticas terribles como las sangrías durante siglos, sentó las bases para algo crucial, la observación clínica. Básicamente, cambió las reglas del juego. Y mientras pasaba todo esto en la medicina, el dinero estaba viviendo su propia revolución abstracta. Estábamos pasando de intercambiar vacas o sacos de grano a usar algo mucho más práctico, pequeños discos de metal estandarizados. O sea, las primeras monedas. Y aquí está la clave de todo. ¿Qué hacía especial a esa moneda? No era solo el metal, era el sello del rey. Ese sello era un símbolo, una promesa. Era la primera gran abstracción del valor. Significaba que uno podía confiar en que esa moneda valía lo que decía valer, sin tener que sacar una balanza y pesarla cada vez. Era un sistema basado en la confianza en una autoridad. Muy bien. Ya pasamos de lo tangible a lo abstracto. Ahora, preparémonos para el siguiente gran salto, porque aquí es donde tanto la medicina como el dinero se enfrentan a un enemigo nuevo, un enemigo invisible. El siglo XIX fue una locura.
Una verdadera explosión de ideas. Y lo que es fascinante es ver cómo estas revoluciones ocurrieron casi al mismo tiempo. Piensen en esto. Por un lado, se realiza la primera cirugía pública con anestesia. Y por otro, los bancos centrales y el patés moneda empiezan a dominar en Occidente. Ambas cosas, la medicina y las finanzas, empezaron a pedirnos que confiáramos en algo que no podíamos ver. En el campo de la medicina, la revelación fue total. Científicos como Pasteur y Koch demostraron que las enfermedades más devastadoras no eran causadas por malos aires, sino por microbios, organismos diminutos, completamente invisibles. Imagínense tener que convencer a toda la comunidad médica de que la clave era algo tan simple como lavarse las manos. Fue literalmente una guerra contra un enemigo invisible. Y en el mundo de las finanzas estaba pasando algo muy similar. Se le pidió a la gente que aceptara que un simple trozo de papel, un billete, tenía valor. ¿Por qué? Porque en una bóveda, muy lejos, supuestamente, había una cantidad equivalente de oro guardada. Era una promesa, un acto de fe en un sistema, en un oro que la mayoría de la gente nunca, jamás vería con sus propios ojos. Y con esto aterrizamos en nuestra era, la era moderna. Aquí la cosa se pone aún más abstracta. Tanto que lo físico casi deja de importar. Lo que realmente importa ahora es la información que está detrás de todo, el código. Para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, hoy, de todo el dinero que existe en el mundo, solo un 8% es físico, o sea, billetes y monedas que podemos tocar. ¿Y el resto? El 92% restante son simplemente datos, unos y ceros en un servidor en alguna parte del mundo, pura información. Y aquí es donde las dos historias se vuelven increíblemente parecidas. Por un lado, desciframos el ADN, el código fuente de la vida, y no solo lo leímos, ahora podemos editarlo con herramientas como CRISPR, que son como unas tijeras moleculares. Y casi al mismo tiempo, en el mundo financiero, cortamos el último lazo que ataba al dinero con algo físico, el oro. Lo convertimos en dinero fiat, que es básicamente valor respaldado únicamente por la confianza. A ver, pensemos en la magnitud de este salto. En menos de 100 años, pasamos de simplemente tratar los síntomas de una enfermedad a poder reescribir el código genético. Y en finanzas, pasamos de un sistema basado en oro, que se terminó oficialmente en 1971, a crear dinero puramente digital y descentralizado como Bitcoin en 2008. Estamos literalmente reescribiendo el código fuente de la vida y de la economía. Ok, hemos llegado hasta aquí. Podemos editar el código de la vida y el código del valor. La pregunta es inevitable. ¿Y ahora qué? ¿Qué viene después? Pues el futuro no es tan sencillo. Ambos campos, la medicina y la economía, se enfrentan a unos desafíos monumentales, desafíos que ponen a prueba los sistemas que tanto nos costó construir. Por un lado, tenemos las superbacterias resistentes o los debates éticos sobre la edición genética. Y por el otro, la inflación que devora el valor de las monedas, o la volatilidad de las monedas digitales. Y todo esto nos regresa al punto de partida, al verdadero núcleo de la cuestión. Hay una idea que lo resume perfectamente. El dinero, en el fondo, no es más que el sistema de confianza mutua más grande que la humanidad ha inventado. Y si lo pensamos bien, es lo mismo en ambos mundos. Le confiamos nuestra salud a un médico. Le confiamos nuestro dinero a un banco. Al final del día, todo se reduce a una sola palabra: confianza. Y con esa idea nos quedamos. Ahora que tenemos el poder de reescribir el código de la vida y el código del valor, nuestro futuro colectivo depende de la respuesta a una pregunta final, quizá la más importante de todas: ¿en quién o en qué vamos a depositar nuestra confianza? Porque a pesar de toda la tecnología, parece que el elemento más humano de todos, la confianza, sigue siendo la base de todo.